¿Cuánto dan gracias a Dios por estar en el lugar que se ha designado para que la iglesia de Dios se reúna a alabarles? Amén. Lo que eso significa, hermano, es que la iglesia no es el templo, la iglesia es usted. Y yo quiero que estemos muy claros en eso, porque lo que vamos a tratar en el día de hoy, en cierto sentido, en un amplio sentido, tiene que ver mucho con esto, de que no solamente saber, sino que podamos entender lo que es la iglesia realmente y ver cómo podemos glorificar al Señor. Así que, hermanos, una vez más, Dios les bendiga, Dios nos guíe, nos continúe ayudando en este día. Damos gracias al Señor por su voluntad. Se sintió muy bien poder alabar al Señor desde la banca hoy. Pude disfrutarlo. No es que no lo disfrute cuando estamos acá dirigiendo también, pero fue un gozo poder junto a ustedes alabar al Señor. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, al igual que todos lo que ya hemos tratado anteriormente. Por si alguien no está con nosotros, no nos sigue, no sabe dónde estamos, vamos a ver el libro de Marcos, en la serie que tenemos del libro de Marcos, su capítulo 9. Y hoy vamos a estar viendo los versículos del 33 al 37 con la ayuda del Señor. Así que si está conmigo, hermano, por favor, vaya conmigo a su Biblia, ya sea que la tenga en papel o la puede encender en su tablet o celular. Asegúrese que si la enciende, solo sea para estar concentrado en la palabra del Señor. Así que, hermanos, es un gozo. Amén. Quisiera leer, antes que nada, los versículos que vamos a tratar hoy. Luego, entonces, entramos en materia. ¿Está bien? Vamos allá en Marcos, su capítulo 9, sus versículos 33 al 37. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y en algunas ocasiones va a ver que voy a usar la Nueva Traducción Viviente, intentando dar a entender de una manera más clara. Así que en este momento leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe a aquel que me envió. Permítame orar. Eterno Dios y soberano Señor, estamos delante de tu presencia y reconocemos que tú y solo tú eres grande. Estamos delante de tu palabra, porque tu palabra nos confirma que ellas son inspiradas por ti. Señor, permite hoy que tu siervo pueda ser hallado fiel a la interpretación de ella. Y te ruego que tu Espíritu la aplique a nuestros corazones a tal punto, Señor, que nosotros podamos correr a la cruz de Cristo en arrepentimiento, porque entendamos el poder que tiene tu palabra para transformarnos. Señor, no hay nada oculto delante de ti. Aquí estamos. Yo te ruego que simplemente se haga como tú planificaste desde antes de la creación para el día de hoy y que a ti te demos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Gracias. He titulado el sermón de hoy, Jesús, la mayor expresión de servicio. Y a lo largo, o a lo corto, perdón, del tiempo que estaremos aquí hoy, espero que sea corto con la ayuda del Señor, vamos a ver qué queremos decir al titular este sermón, Jesús, la mayor expresión de servicio. Vimos la semana pasada, en los versículos 30 a 32, a Cristo anunciar su muerte por segunda vez. Y esto le contaba a sus discípulos mientras él iba o pasaba por Galilea. Y es interesante
la manera como Él describe las cosas que han de suceder. Si usted está conmigo en su Biblia y puede ir a Marcos 9, versículo 30 al 32, y lo vimos la semana pasada que el pastor predicaba acerca de esto, el pastor Reyes. Y dice la palabra de Dios allí, saliendo de allí, no necesariamente va a aparecer en pantalla, así que solo lo estoy recordando. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y Él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. También dijo en el versículo 32, pero ellos, es decir, los discípulos, no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. ¿Se imagina usted estar en la posición de usted saber exactamente lo que le va a ocurrir en un tiempo determinado y no lo que le va a ocurrir en cuanto a una bendición como nosotros humanamente llamaríamos positiva, de recibir algo bueno, si pudiéramos decirlo de esa manera? Sino usted estar consciente y saber exactamente lo que le va a ocurrir, como en el caso de Cristo. Él sabía que iba a ser entregado en manos de hombres, en las manos de los hombres, para que lo mataran. Y no voy a explicar la muerte que tuvo Cristo, porque ya creo que nosotros todos estamos al tanto de esto. ¿Se imagina esto? Jesús está hablando a sus discípulos, le está explicando lo que va a suceder. Y esta no es la primera vez, es la segunda vez. Así que los discípulos no podían entender lo que Jesús les decía, a tal punto que tenían miedo preguntarle acerca de esto. Quizá hayan diferentes razones por las cuales tenían miedo de preguntarle. Pero leemos otra vez, capítulo 9, versículo 33 a 34. Perdón, permítame dejarles saber que en el día de hoy quiero ver 2 cosas, 2 verdades en el texto que leímos de Marcos 33 a 37. 2 cosas vamos a ver y quiero que preste atención a esto, porque no es algo que ocurrió con los discípulos. Necesito que estemos atentos porque es algo que, si Dios quiere hacerlo así, hoy usted y yo vamos a entender que realmente necesitamos prestar atención. La primera verdad que vamos a ver de los versículos 33 a 34 es la verdadera realidad del corazón de los discípulos. Vamos a ver la verdadera realidad del corazón de los discípulos. Y la segunda verdad que encuentro en este texto de los versículos 35 al 37 es una lección inesperada de servicio. Jesús le da una lección que ellos no esperan acerca de servicio. Y de nuevo, ahora sí, leemos en el 9:33 y 34. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían en el camino? Si nos paramos ahí rapidito, esto nos da a entender que cuando ellos venían por camino de Galilea, los discípulos venían probablemente separados a una cierta distancia de Cristo, porque Jesús aquí le está preguntando, ¿qué ustedes discutían en el camino? Y otra observación es que Cristo no le pregunta esto como que porque Él no sabe que ellos discutían. No es que Él no supiera lo que ellos estaban discutiendo, pero versículo 34 nos dice, después de esta pregunta de Cristo, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí, o sea, entre ellos, ¿quién de ellos sería el mayor? ¿El mayor en qué? Bueno, Cristo es aquel que ha sido anunciado y que ha de venir y gobernar sobre Israel. Es esa espera que se ha estado esperando por tanto tiempo acerca del Mesías, acerca de que acaba de venir a libertar al pueblo de Israel. Y ellos están ya buscando la manera de ver cuál de ellos será el que estará en la mayor posición para gobernar en ese reinado con Cristo. Así que la realidad del corazón de los discípulos hasta este punto, si pudiéramos decirlo, hermano, es preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque en varias ocasiones han mostrado con claridad
que ellos no están en sintonía con lo que Cristo le ha venido enseñando hace ya un tiempo desde que lo llamó para que ellos sean sus discípulos. Es preocupante que nos estén enseñando, pero que nosotros no estemos aplicando lo que se nos está enseñando. Y eso sucede con los discípulos claramente. Lo podemos ver en Pedro. Pedro reprende a Jesús en un momento determinado porque Jesús está diciendo las cosas que han de sucederle. Y eso ya lo vimos en Marcos 8:32. En otra ocasión hemos visto la incredulidad de estos discípulos a quienes Cristo llamó. A tal punto que Jesús tiene que reprenderles. Marcos 9:19. Pero hemos visto su ceguera espiritual también. Al punto que Jesús tiene que reprocharles, diciéndole, pero ustedes teniendo ojos, ¿no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? Y vemos a Jesús entonces recordarle de las grandes cosas que Él ha hecho. No hace mucho que lo vimos. Marcos 8, del 14 al 20. Y yo estoy seguro que si seguimos buscando, vamos a encontrar muchísimas otras cosas que ellos realmente necesitaban mejorar. Y eso entendiendo que ellos fueron escogidos por Cristo mismo. Son verdaderos creyentes y no han podido captar la enseñanza que Cristo le ha dado hasta aquí. Tanto Marcos como el pasaje paralelo de Lucas 9:46 nos dicen que al ir por el camino comenzó entre ellos una discusión, la cual tenía por tema nada más y nada menos que cuál de ellos sería el mayor. Hermanos, aunque los discípulos tenían ya un largo tiempo, como decía, siendo instruidos por Cristo mismo, seguían sin entender la razón de su llamado. No me diga, pero ¿cuántos años usted tiene siendo cristiano? Máximo está en el proceso todos los días. Y les ruego al Señor que su Espíritu me ayude de ver si realmente, como Pablo nos manda a probarnos si estamos en la fe, a ver si yo soy cristiano. Porque mi comportamiento y mis acciones a veces me hacen pensar qué está pasando contigo. ¿Eres verdadero creyente, Máximo? Y yo quiero abrir mi corazón, iglesia. Y yo quiero que tú entiendas que esto es necesario que suceda en nosotros. Necesitamos revisarnos constantemente. Porque si estos discípulos que fueron escogidos por Cristo mismo, por Dios mismo, no habían entendido su llamado, ay de mí. Un escritor cristiano llamado Rayleigh, en su comentario acerca de meditaciones sobre el Evangelio de Marcos, nos ayuda a entender un poco, a pensar en cuanto a los discípulos, por ejemplo. Abro la cita. Él dice, ¿quién habría pensado que unos cuantos pescadores, si eran pecadores y pescadores porque pescaban peces, y publicanos, podrían ser vencidos por el espíritu de rivalidad y supremacía? ¿Quién pudiera pensar que estos hombres pudieran estar en este momento discutiendo sobre esto? Él hace otra pregunta, dice, ¿quién podría esperar que a estos pobres hombres que lo habían dejado todo por Cristo les preocupara la contienda acerca del lugar y la posición que merecía cada uno? Yo no sé si usted se ve reflejado en esto, pero llamó mucho mi atención al momento de estudiar acerca de esto. ¿Cómo es que estos hombres llamados por Cristo para predicar el evangelio, Cristo le anunció y le dijo una y otra vez y le mostró? Y aún ellos seguían pensando de la manera incorrecta. Entendamos bien los versículos 30 y 32. Recordemos rápido. Jesús les acaba de anunciar, antes de estos versículos que leímos de 33 y 37, le acaba de anunciar por segunda vez su muerte. En mi entendimiento, yo espero que los discípulos estén tristes. O sea, tu maestro te está diciendo, voy a ser entregado en manos de hombres, en manos de pecadores, y ellos me van a matar, van a hacer tal y cuales cosas como Jesús le había dicho. Más,
Sin embargo, ellos están ¿qué? Discutiendo por su posición. No están preocupados por Cristo. Yo entiendo que ellos deben estar tristes o tal vez orando por Jesús para que tenga fuerza para este momento. Porque es un momento difícil que le va a tocar a Jesús. Pero no. ¿Sabe? No. Salió a flote, salió fuera de ello lo que realmente había en su corazón. Recuerde que estamos hablando acerca de la verdadera realidad del corazón de los discípulos. Y aquí sale, en estos versículos sale lo que realmente está en su corazón. Y esto me recuerda a lo que Cristo dijo en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es verdad. Si de mí lo que sale es malas palabras, pensamientos negativos, y no quiero pensar en el positivismo, no, eso es otra cosa. Hermano, lo que sale por mi boca da a entender de qué está lleno mi corazón. Si nuestros corazones no están fundamentados y llenos de la palabra de Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo que nos espera no es nada bueno. Hermanos, si de algo debemos estar seguros, si de algo podemos estar seguros y que no podemos descuidar en ningún momento de nuestras vidas, es del monstruo que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Tú cristiano y tú que aún no has conocido al Señor. Y ese monstruo que llevamos dentro es el pecado. Tú y yo somos pecadores y damos gloria a Dios porque tenemos un Cristo que ha muerto en la cruz y por medio de Él tenemos salvación y perdón de pecados. Pero la realidad es que ninguno de nosotros estamos exentos. Nos podemos librar de tener corazones arrogantes y vanagloriosos, al igual que los discípulos. Escucha, ni tú ni yo estamos exentos de actuar exactamente como ellos actuaron. Ahora, yo veo una diferencia aquí. La diferencia entre los discípulos y nosotros, entre ellos y nosotros, es que sus corazones han sido abiertos aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Usted y yo estamos leyendo ahora mismo acerca de que ellos estaban peleándose o discutiendo por cuál sería el mayor. Y usted y yo podemos ahora venir y juzgar y decir, oh, pero ellos estuvieron mal y todo lo que podamos abundar. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que sus corazones han sido abiertos aquí en la palabra de Dios, pero los nuestros en este momento permanecen en secreto. Usted y yo necesitamos venir delante de Dios. No hay nada oculto delante de Dios. Jesús no estaba con ellos, mas sin embargo supo lo que estaba sucediendo. Te recuerdo que si eres un verdadero creyente, el Jesús que estuvo con ellos y conoció lo que había en sus corazones es el mismo Jesús que está con nosotros aquí ahora, en medio de nosotros. Y Él está mirando nuestros corazones. Nada se oculta de Él. Nuestras vidas están abiertas, están al descubierto delante del Señor. ¿De quién te esconde, Máximo? Hermanos, el hecho de que nosotros podamos servir en la iglesia o donde el Señor nos permita hacerlo, no es para creernos que merecemos tal o cual lugar, tal o cual posición. No. Es por gracia que somos salvos. Y eso es un don de Dios. No caigamos en la trampa que cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos deseando una mejor posición, un lugar más alto, vinieron a estar en un lugar más pequeño. Génesis 3, versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y escuche,
y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Hemos hablado muchas veces de esto aquí. El problema del principio es el mismo de hoy. Ellos querían ser como Dios. Posición, preferencia. En contraste a esto, Jesús nos enseña algo diferente. Marcos 10, 41 y 45. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo. Y mire la paciencia de Cristo. Sí, lo anterior a esto, Santiago y Juan están diciéndole a Cristo, bueno, yo quiero sentarme a la derecha y sienta uno a la izquierda. O sea, están buscando posición. Y mire Jesús, dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Ahora viene la enseñanza. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Esclavos de los demás. Y aquí, para mí, se acaban las palabras. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. ¿De quién está hablando Cristo? De Él. ¿Y quién es Él? Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Todo pertenece a Él, todo es de Él. Y Él dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre, y ese hombre hace referencia a Dios, vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esta manera de actuar de los discípulos no era lo que Cristo les había modelado a ellos. Y yo estoy seguro que no es lo mismo que nos ha modelado a nosotros tampoco. Iglesia, Cristo está esperando que seamos imitadores de Él. Él está esperando que aprendamos de Él, que actuemos como Él, que nuestras vidas sean un reflejo de nuestro servicio a Él, que cuando actuemos o hablemos lo vean a Él, para que todos sepan que el más grande por siempre y para siempre es Él. Tu oportunidad de servicio no es para lucirte o para mostrar cuánto o cómo puedo hacer tantas cosas. Y lo más peligroso aquí es el orgullo que nos cega el entendimiento y no podemos ver que a veces decimos es para la gloria de Dios. Pero si nos detuviéramos y pensáramos, nos vamos a dar cuenta que no es para la gloria de Dios. Hemos visto hasta aquí la reacción de lo que había en el corazón de los discípulos. El problema aquí era que ellos creían merecer un mejor lugar, estar por encima de otros. También que el orgullo vestido de humildad es tan grave que pudiéramos ir a parar al infierno creyendo que somos algo que no somos. Gloria a Dios por su misericordia y su gracia. Y sí, no es tan simple como parece hacer las cosas tan exactamente y correctamente como Dios nos manda, pero tenemos ejemplo y ayuda para lograrlo. Dios ha enviado a su Espíritu para que nos ayude. Así que en segundo lugar, hermanos, veamos una lección inesperada de servicio. Una lección inesperada de servicio. Marcos 9, 35 a 37. Dice, Jesús se sentó
llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo: el que quiera, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Y yo le doy un wow a este versículo 35 específicamente. Digo, wow. Yo veo como un agridulce en las palabras de Cristo a los discípulos. ¿Usted notó que no hubo ningún reproche de Cristo a los discípulos? ¿Usted notó que los discípulos no le respondieron a la pregunta que Jesús le hizo? Si están conmigo, recordarán cuando Cristo les preguntó. Y Cristo le dijo: ¿qué discutían por el camino? Ellos no le respondieron. ¿Con qué moral le voy a responder yo? No tengo moral. Además, Jesús lo sabía. Pero de repente, Cristo descubre su secreto. Pero no solo descubre su secreto para reprocharlo y reprenderlos y dejarlos destruidos. Él descubre su secreto, pero al mismo tiempo le da una lección que le va a durar para toda la vida, tan larga que usted y yo hoy estamos aquí para aprender de ella. Jesús le dijo en el versículo 35, solo para refrescar: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. No me vas a responder a voz alta, pero quiero que sí te respondas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser de los primeros? En la fila, en la iglesia. Quiero aclarar, no está mal querer ser el primero. No. De acuerdo a Cristo, no está mal querer ser el primero o querer ser el que mejor sirve en la iglesia. Gloria a Dios si ese es el deseo de nosotros como creyentes. ¿Usted sabe dónde está el problema? El problema está en nuestros corazones caídos, que no han aprendido ni del ejemplo ni de la enseñanza de Cristo. El problema está en nuestros corazones que no han aprendido. Cristo dice: si alguien desea, no dice ustedes no deseen eso, dice si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. El problema está en nuestros corazones. Bueno, si fuéramos honestos delante de Dios, olvídese de mí, olvídese del pastor Reyes, olvídese del pastor Isael y de los demás líderes que lideran en la iglesia, por un momento. Si fuéramos honestos delante de Dios, delante del Espíritu Santo que mora en ti si eres creyente y que te está viendo a ti si no lo eres, reconoceremos que probablemente, tal vez, el 90% o quizás alrededor de las veces que deseamos ser los primeros en el área que sea, no es para servir a los demás, sino para servirnos a nosotros mismos. ¿Dónde están nuestros corazones? De nuevo, Marcos 10:44, nueva traducción viviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, la verdad del versículo 25 de Marcos 9 y de estos pasajes que tenemos aquí, la fuerza mayor de este pasaje que tenemos enfrente nuestro en este momento se encuentra en esos versículos que acabamos de leer. La enseñanza principal de lo que Cristo quiere darle a sus discípulos en ese momento y a nosotros aquí ahora es lo que dice exactamente el versículo 44 del capítulo 10, versículo 44 y el 45. Pues ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate
por muchos. Tu vida está siendo usada para esto. Como creyente, y debo decirlo una y otra vez, iglesia, tú fuiste salvo para servir a Cristo. La razón principal de nuestra creación no es para desear mejor posición o mejor vida. La razón principal, por amor, es que nosotros demos gloria y alabanza a nuestro Creador. Pero hacemos todo lo contrario, muchas de las veces. Hermanos, no demostramos que somos siervos que engrandecen el nombre de Cristo cuando con nuestro conocimiento aplastamos a aquellos que tal vez son menos atrevidos que nosotros para hablar. No demostramos que somos servidores de Cristo al no bajarnos a la estatura de aquellos que no son como yo. Pero te recuerdo que ellos han sido comprados y lavados con la misma sangre que se derramó por el perdón de tu pecado y de mi pecado. Cuando servimos a otros, tenemos que tener esto muy claro. Hermanos, ¿qué es lo que Cristo nos ha enseñado? Mis palabras jamás podrán describir la enseñanza extraordinaria de Cristo, pero su palabra sí lo puede hacer. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 8, dice así, y leo una vez más de la Nueva Traducción Viviente. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Hermano, no lea por leer. Quizás no tengo el tiempo para abundar en todo lo que esto implica, pero no lea por leer, entienda. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y ahora viene. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esto es sorprendente. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y escuche, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Si usted no lo sabía, se lo quiero decir. Y si usted lo sabía, lo que voy a decir, entienda y apliquémoslo. A Jesús nadie lo humilló. A Cristo nadie lo humilló. Aun cuando lo escupieron, aun cuando lo bofetearon, aun cuando le hicieron todo lo que le hicieron, aun cuando lo clavaron en una cruz, nadie lo humilló. Él se humilló por amor a nosotros. Él mismo se humilló por amor a nosotros. Y es por eso que yo con toda mis fuerzas puedo decir que Jesús es la mayor expresión de servicio. Él es el mejor ejemplo, no hay otro. Hermano, Él está esperando que tú y yo, como parte de su iglesia, no de las paredes, de la iglesia. Cuando hablo bien de la iglesia, estoy hablando de mí. Cuando hablo mal de la iglesia, estoy hablando de mí. Cuando critico la iglesia, me estoy criticando a mí. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Hermanos, si escudriñamos nuestros corazones, estoy seguro que vamos a encontrar muchas cosas que remover. Vamos a encontrar muchas cosas que cambiar. Si revisamos nuestros corazones, si revisáramos nuestras vidas, vamos a encontrar muchas cosas que sanar. Muchas de esas cosas nos están impidiendo a nosotros, nos están impidiendo
que la gente vea a Cristo y no a nosotros. Muchas de las cosas. Y yo oro, ha sido mi oración durante todo el proceso que he estado trabajando en este sermón. Yo oro a Dios para que Dios a través de su Espíritu quiera abrir nuestros ojos y nuestros corazones como lo hizo con los discípulos. Es mi oración que tú no salgas de aquí como entraste hoy. Hermano, Jesús no solo le descubrió su corazón y les dio una inesperada lección, sino que también les ilustró cómo hacerlo. Rapidito, 9:36 y 37, una vez más, son nuestros textos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Rápidamente, en la época que Cristo estuvo aquí con nosotros en la tierra, y especialmente en la cultura judía, los niños específicamente eran tenidos en poco, no era algo tan importante, diferente a nuestra generación, ¿verdad? Son muy atrevidos y muy correderos. O sea, los niños antes no eran tan vistos así como algo muy importante. No tenían nada que ofrecer, y presta atención a esto, no tenían nada que ofrecer, eran indefensos, y por lo tanto se entiende que no le daba beneficio a nadie. O sea, al contrario, se convertía muchas veces en una carga, un estorbo para mucha gente. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Eso otra vez. No tenían nada que ofrecer, eran indefensos y por lo tanto se entiende que no les daba beneficio a nadie. Al contrario, probablemente era un estorbo para muchas personas. Y a este niño Cristo tomó en sus brazos para ilustrar a los discípulos y a nosotros hoy. Que el que reciba a alguien con las cualidades que acabo de mencionar y considere a esta persona mayor que a sí mismo y que lo ame sin hipocresía, que no busque sus propios intereses al servir, sino el bienestar de la otra persona. Entonces, dice Cristo, lo que ustedes están haciendo a esa persona, no es a esa persona que lo están haciendo, me lo están haciendo a mí, dice Cristo. Y al hacer eso por amor a mí, por obediencia a mí, lo están haciendo para aquel que me envió, es decir, Dios el Padre. ¿A quién tú estás sirviendo? ¿A la iglesia o a Cristo? Quisiera detenerme un momento y hablarte a ti, no creyente, a ti que no has conocido al Señor. Es muy probable que tú te encuentres luchando contigo mismo. ¿Sabes qué? Eres un orgulloso, eres un arrogante, porque crees que puedes hacerlo por ti mismo. Creyéndote algo que en realidad no eres. Tú serás lo que tú deseas ser, pero que no puede ni lo sabe, únicamente cuando Cristo more en ti. Pero antes de tener a Cristo en ti, tengo que decírtelo, porque quiero expresar mi amor por ti. No eres nada. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que pudiera ser que estás ahí creyéndote algo que no eres. Tu arrogancia no te deja ver tu realidad, la realidad de que eres un pecador. Tu orgullo no te permite ver la necesidad que tienes de Cristo, porque entiende que no necesitas nada. Quizás tiene un buen carro, una buena casa, una buena familia, pero eso no es bueno, eso va a perecer. Cristo es bueno y Él es para siempre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 6? Y Él da mayor gracia con generosidad. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si tan solo pudieras reconocer que necesitas a Cristo y corrieras a Él y te arrepintieras de tus pecados, te aseguro que encontrarás gracia y perdón delante de Él. Cristo es aquel que creó todas las cosas. Él es aquel que con el
profundo amor quiso crearte para su gloria, mas nosotros nos hemos desviado del camino, pero Él vino, murió en la cruz para que esa relación fuera de nuevo perfecta con Él, y Él está esperando que tú creas y corras en Él. Iglesia, permíteme hacerte una pregunta. Si estuvieras delante de Dios, y te repito, lo estás, lo estamos, y Él te preguntara, ¿cuál es la verdadera motivación de tu corazón para servirme? De nuevo, si tú estuvieras delante de Dios, y lo voy a poner así, si Dios estuviera aquí, delante de ti, y te pregunta, Máximo, ¿cuál es la motivación de tu corazón para servirme a mí? Entendiendo de nuevo que estamos descubiertos delante de Él y que no podemos esconder nada, ¿cuál sería tu respuesta? No me respondas a mí. Respóndele a Él. Estamos siendo tú y yo ejemplo de lo que Cristo nos ha modelado. Iglesia, creyente. Quiero que recordemos juntos algunas de las verdades que hemos visto. Y mi intención no es repetir. Mi intención es que tú escuches al Espíritu y lo obedezca, al igual que yo. Quiero recordar que recordemos juntos algunas de las aplicaciones que ya hemos visto en el sermón, y quiero repetirlo una vez más. En primer lugar, ninguno de nosotros estamos exentos de tener corazones arrogantes y orgullosos, vanagloriosos, al igual que los discípulos. Y te voy a repetir, la única diferencia entre ellos y nosotros es que sus corazones han sido expuestos aquí para que tú y yo los juzguemos. En cambio, los nuestros pudieran aún permanecer en secreto. Pero Dios, que es quien juzga todas las cosas, Cristo, un día nos va a juzgar. Ese día puede ser hoy, mañana, en un minuto, en un segundo. Y no quiero que te asuste, pero sí, quiero que entienda la seriedad de esto. La única diferencia es esa, que sus corazones han sido abiertos y los nuestros pudieran estar en secreto todavía. ¿Realmente queremos servir para la gloria de Cristo? Pregúntate. Pues mira lo que dijo Jesús, Marcos 10, 43, 45. Pero entre ustedes será diferente. ¿Entre quiénes? Entre los creyentes. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavos de los demás. Escucha, esclavo. Y sabemos lo que es un esclavo. De los demás, no de algunos, no de quien yo quiera. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para dar su vida en rescate por muchos. Si escudriñáramos nuestros corazones, quisiera que tú te detengas ahí un minuto donde estás. Analices esto. Busca en tu corazón. El salmista dijo en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la sabes. Y dijo, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí pensamiento de maldad. Bueno, permítame concluir diciendo lo siguiente. Afirmo que Cristo es la mayor expresión de servicio. Si es a Él a quien imitamos, si Él es la motivación de nuestro corazón para el servicio, y si es a Él a quien estamos representando, aprendamos de Él que fue y es manso y humilde de corazón, que aun siendo Dios, dejó sus privilegios divinos para darnos ejemplo
de cómo sirve un verdadero siervo. Jesús nos dio ejemplo de cómo sirve un verdadero siervo. Ahí donde estás, quiero suplicarte que incline tu rostro y cierre tus ojos. Y no significa que el hecho de que incline tu rostro y cierre tus ojos, ya algo va a suceder por eso. No, yo quisiera que tú te concentres y que tú pienses en ti y pienses en el que te llamó. Que pienses en lo que estás haciendo, en tu servicio al cuerpo de Cristo. Que pienses si realmente es para Él que lo haces. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Porque es de Él que recibiremos la recompensa. Señor, yo quiero implorar, primero por mí, porque me encuentro pequeño, encuentro que he faltado al servicio a tu iglesia. Y yo te ruego que me perdones. Yo te pido que por tu misericordia hoy abra mis ojos y yo pueda entender a quién estoy sirviendo. Si a ti o a los hombres. Porque si es a ti, debo hacerlo con un gozo genuino, sin hipocresía. Y debo amar a la parte de mi cuerpo, aquellos que no me inspiran a amarlos. Pero esa es la única manera de demostrar que realmente tu amor está en mí. Oh Señor, revélanos, muéstranos nuestro pecado y llévanos a arrepentirnos a tal punto que ya no seamos iguales, sino que tu luz brille en este lugar, fuera de este lugar, donde quiera que estemos. Oh Señor, gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Te ruego que tú nos ayudes a poder imitar su ejemplo y a vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.